Muy buenas a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos como siempre al canal La Muerte. La muerte es un asunto de vital importancia. Y fijaos, en este vídeo más que nunca vamos a hablar de que la muerte es un asunto de vital importancia. No solamente porque nos morimos y todo esto, ¿no? ¿Vale? Que creo que ya tiene su interés, ¿no? Sino también porque, fijaos en el nivel de repercusión que tiene la muerte en la vida de las personas. No solamente se construyen mausoleos y se hacen grandes construcciones basadas en pirámides, bueno, ponte a contar, ¿no? Todo lo que se ha construido alrededor de la muerte, ¿no? Sino que a veces, muchas veces, el haber tenido una experiencia dolosa, una experiencia de duelo, una experiencia de trauma, una experiencia de pérdida, nos puede condicionar nuestra vida. Porque la muerte es un asunto de verdad, de vital importancia. Mirad, yo siempre hablo, bueno, siempre, alguna vez he hablado, ¿no? De los tres grandes jefes de UCI en España. ¿Por qué les llamo así? Los tres grandes jefes de UCI. Porque es que no hay otros tan grandes como ellos. Pues claro que los hay. Y estoy convencido de que todos y cada uno de los jefes de nuestras unidades de cuidados intensivos en España son grandes profesionales, muy grandes profesionales. Sin embargo, estos tres comparten una característica muy especial. Y es que los tres han dedicado parte de su vida al trabajo de la ética en los últimos momentos de vida y del desarrollo de un concepto de muerte que tenga en cuenta dentro de una unidad de cuidados intensivos lo que es los cuidados paliativos, lo que es el confort, porque no estoy queriendo decir que la gente que trabaja en cuidados paliativos no se preocupe del confort de sus pacientes. Yo no puedo decir eso, pero sí que es verdad que cuando estamos en cuidados intensivos nos estamos enfocando más en la supervivencia. Y hay un dicho en cuidados intensivos que dice, ante todo, la función. Es decir, que el organismo funcione. Esto es un problema. Esto es un problema porque muchas veces dejamos de lado el confort, dejamos de lado el parar, ¿no? El decir, oye, esto ya no puede seguir adelante y nos seguimos empeñando en la función. Incluso las personas que se empeñan en la función, lo que antes se venía a toda costa, porque hay que empeñarse en la función, hay que empeñarse. Y estas personas lo hacen tan bien, son tan grandes. Yo he trabajado durante 2 años y 5 años o 4 años en una unidad de cuidados críticos y pues yo conozco a estas personas y estas personas son muy cañeras. Y todos los que habéis trabajado en cuidados intensivos, en unidades de reanimación, en unidades de SAMU o de lo que sea, pues qué tengo que deciros, sois muy cañeros, ¿no? Hacéis las cosas muy bien, técnicamente hay una alta perfección y también hay muchas veces un sentido del deber ético, del deber, de nuestro deber hacia el paciente, hacia la familia, acerca del confort, ¿no? Hay grandes profesionales, y yo creo que es la mayoría, que trabajan en este sentido. Sin embargo, están surgiendo movimientos, como un movimiento que se llama Humanizar la UCI. ¿Por qué están surgiendo estos movimientos? Porque hay veces que no estamos a la altura. Hay veces que podemos hacerlo mejor. Hay veces que, bueno, que nuestro centrismo nos limita y nos dedicamos a lo que nos dedicamos y a veces perdemos la globalidad, ¿no?, de lo que estamos trabajando. Por eso yo hablo de estas tres personas como los tres grandes de los cuidados intensivos en España. Y repito, los hay mejores y los hay más cañeros que publican más y que salvan más vidas. No estoy hablando de esto. Pero estoy hablando de tres personas que a mí me llamaron muchísimo la atención por su dedicación al mundo de la bioética, al mundo del paliativismo, al mundo del confort. Y estas tres personas tienen un rasgo en común, y es que los tres tuvieron experiencias vitales de muerte.
Y este es el punto clave. Por eso digo que la muerte es un asunto de vital importancia por múltiples razones. Esta es una pequeñita más. El primero de ellos es Ricardo Avizanda, del Hospital Universitario de Castellón. Ricardo Avizanda con un problema de obesidad importante, con un problema cardíaco asociado importante, que ingresa en su UCI de vez en cuando, etcétera, etcétera, y que tiene una perspectiva de la muerte nada descontrolada. Es decir, la muerte está ahí y la veo, sé que está ahí, la tengo en cuenta. Ricardo Avizanda es uno de los grandes que se ha dedicado al tema de la bioética en España. Podemos encontrar algunas publicaciones de él, podemos encontrar algún libro de él, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo conocí en persona y además es una persona que me ayudó bastante. No sin primero desconfiar de mí, porque él decía, era un tío muy cañero a todos los niveles. Y a mí me gustaba mucho porque, fijaos, esto es una cosa que en el mundo médico no gusta. Pero a mí me volvía loco porque, claro, a mí no me lo hacía, se lo hacía a otros, ¿no? Aquí soy un poco cobarde, lo reconozco, pero fijaos lo que hacía. Ricardo Avizanda se sentaba ahí. Había un médico súper cañero un médico de 60 y tantos años, dando una conferencia en un congreso, pim, pam, pim, y Ricardo empezaba con las preguntas, pam, 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 porque quería llegar al asunto, quería llegar al fondo, quería llegar a la verdad. Algunas personas lo han tachado de irreverente, pero él quería llegar al fondo de la cuestión. Él quería que un foro, un congreso, una jornada fuera verdad, que lo que se dijera ahí era verdad. Es decir, no solamente él se dedicó a la bioética, trabajó mucho por la bioética y hay bastantes cosas en este hospital que os comento, algunos protocolos que se impulsaron gracias a él. No solamente lo hizo ahí, es que lo hacía en su día a día. Bueno, esto a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta. La segunda persona es Juan Gómez Rubí. Juan Gómez Rubí también tenía una patología que también lo llevó a ingresar en su UCI. Los dos, Ricardo y Juan Gómez, los dos murieron en sus UCIs. Juan Gómez Rubí también fue un gran impulsor de la bioética en España. Y desde aquí quiero lanzar su nombre y que todo el mundo lo conozca, ¿no? Porque fue una persona importante. Yo no tuve ocasión de conocer, pero sí de leer un libro suyo y leer algún trabajo suyo. Y realmente, pues bueno, una persona importante. Que el hecho de tener una enfermedad le orientó hacia el darse cuenta. Porque la enfermedad lo que nos hace muchas veces es darnos cuenta. Es decir, si todos habréis visto la película esta del médico, ¿no? O el doctor, no me acuerdo cómo se llama, el doctor, ¿no? En que el tío, pues bueno, pues es un déspota, es un cirujano déspota que solo le interesa su estadística de supervivencia, lo que él salva, lo que él cura, lo que él hace, maltrata un poquito a los estudiantes, a los pacientes ya no te digo nada, o sea, despectivo total, porque el paciente para él simplemente es un objeto, ¿no? Un objeto, el objeto de su trabajo, pero no es una persona. Hasta que él se pone enfermo. Y entonces siente cómo otros le tratan a él así. Y ahí viene el giro. Ahí viene el insight, ¿no? Ahí viene el cambio. Hablaremos del insight. El insight es muy interesante. Bueno, pues Juan Gómez Rubí también trabaja mucho estos temas de la bioética y comparte con Ricardo Avizanda, pues él tiene una experiencia de patología grave. Al final fallece en su propia UCI en un hospital de Murcia y, bueno, pues quiero lanzar desde aquí un saludo muy grande a su familia. La tercera persona no puedo decir el nombre porque no tengo permiso para decirlo, pero es un jefe de servicio de una ciudad que yo conozco y que he trabajado con esta persona. Y esta persona tuvo una neoplasia de colon y tuvo que ingresar en su propia unidad, en este caso en la unidad de reanimación postquirúrgica, y él cuenta que había una cosa que nunca había percibido, ¿no? Y era la sensibilidad de las auxiliares de enfermería cuando entraban en el box donde él estaba y no encendían la luz, iban con una linterna y miraban las diuresis y las apuntaban, intentando no despertarle. Esa sensibilidad le caló tan hondo, ¿no?, que decidió dedicar parte de su vida
a trabajar los temas del confort en las unidades de cuidados paliativos. Así que un saludo también para esta persona, que además la quiero mucho. Pues bien, muchas veces la enfermedad nos cambia. ¿Cuántas asociaciones, cuántas no, la mayoría de asociaciones de pacientes, por ejemplo, o de personas que trabajan el tema del suicidio, ¿quiénes son? Madres de personas que se han suicidado, que fundan una asociación y empiezan a trabajar este tema. Madres y padres de personas que han fallecido. Mirad, tenemos un grande del tema un gran científico y un gran pensador español que se llama Ramón Vallés. Ramón Vallés, un gran psicólogo, además impulsor de la psicología conductivista, ¿no? O conductual, ¿vale? Ramón Vallés empieza más fuerte a trabajar el tema del duelo y la muerte a partir del fallecimiento de uno de sus hijos, ¿no? Que falleció en un accidente de moto. A partir de ese momento, obviamente aquí hay una hecatombe emocional, hay un periodo, de todo, hay una catarsis, y al final se da cuenta de que trabajar este tema es importante. Empieza a trabajarlo, empieza a trabajarlo, y bueno, hoy en día es muy mayor, pero este hombre ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la psicología del sufrimiento y de la muerte, que así es como se llama uno de sus libros, en España. Muy importante, una persona muy recomendable, una persona que os recomiendo de verdad que leáis las cosas que ha escrito. Este libro, por ejemplo, es magnífico. Algún día comentaremos algún detalle del libro, ¿vale? Pero que vale la pena. Simplemente quería hacer referencia a estas personas, decir sus nombres, porque me parece que han sido personas muy importantes en la historia del desarrollo de los cuidados centrados en la persona, y creo que bueno, pues está chulo, es interesante que los conozcamos, y creo que es un homenaje a ellos. No he sabido hacerlo mejor, lo siento, me hubiera gustado llegaros al corazón y que estos nombres os llegaran. Si lo he conseguido, bien; si no lo he conseguido, pues podemos seguir hablando de ellos, y debemos seguir hablando de ellos, porque han sido personas muy importantes, para los que la muerte fue un asunto de vital importancia. Chao.